Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también el sábado después del noticiero de mediodía. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, en número, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. La razón de este señalamiento es que usted, como siempre, reiteramos la invitación, visítenos. En este templo, como todos los templos, es para todo Tamazunchale. Todos pueden ir y encontrar un lugar y escuchar, en el caso nuestro, lo que Dios nos dice por la Biblia. Importante, no es religión, es lo que Dios nos dice por la Biblia. Entonces, no olvide este anuncio. Así que, para continuar, queremos que usted disfrute de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Y quiero compartir con ustedes el tema, la mejor elección. Así se titula nuestro tema de hoy. Está nuestro texto, está en Primera de Reyes 3, sus versículos 5 al 9. Es el caso cuando Salomón, el rey Salomón subió al trono del reino, y dice la Biblia que un día Dios se le apareció. En aquellos tiempos era común las apariciones, las epifanías divinas, y apareció Dios a Salomón para decirle: Salomón, ¿qué cosa quieres que yo te dé? Dime lo que quieras que te dé. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué cosa hubiera pedido usted? ¿Qué hubiera escogido?
Sí, Dios no lo va a hacer, pero vamos a suponer que Dios le diera a escoger entre una serie de varias cosas, por ejemplo, belleza, amigos, conocimiento, fama, felicidad, poder, popularidad, riqueza, sabiduría, seguridad, etcétera. ¿Cuál de esas cosas escogería usted? ¿Cuál? ¿Y sabe qué escogió Salomón? Cuando Dios le dio, repito el pasaje 1 de Reyes 3, 5 al 9, porque quizás alguien quiera constatar. ¿Y qué cree que Salomón eligió? Dijo: yo quiero que me dé sabiduría para guiar este pueblo. Oh, mire. Y mire, da el caso, luego en 1 de Reyes tenemos que Dios le gustó la elección de Salomón. Lo alabó por escoger la sabiduría, por desear ser sabio para guiar al pueblo de Dios, y además le dijo que le iba a dar otras cositas, como riquezas, poder, y se los dio, sin que lo pidiera Salomón. Lo premió por la mejor elección, y mire lo que dice más tarde el sabio Salomón en Proverbios 4, dice: sabiduría ante todo. Él se dio cuenta que la cosa había sido sabia, pedir sabiduría, porque ya él posteriormente escribe el libro de los Proverbios, y él dice así en el capítulo 4, su versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Mire, está recomendando el sabio Salomón, por inspiración de Dios, que la sabiduría es una elección muy buena, muy benéfica. ¿Por qué? ¿Qué cosa es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es pensar correctamente para hacer decisiones correctas. Repito, sabiduría es pensar correctamente para hacer decisiones correctas. Cuando el hombre se equivoca en lo mínimo, es una persona que le trae felicidad esta vida. El hombre siempre se inclina por otras cosas. Estoy seguro que si se nos hubiera dado esta lista dada antes que Salomón nos dijera qué es lo que debemos elegir, hubiéramos escogido otra cosa. Necesitamos pensar correctamente para poder elegir correctamente. Con razón, el apóstol Pablo más tarde dijo que hay que renovar el espíritu de nuestra mente para tener la mente de Cristo. Quien tiene la mente de Cristo, pues Cristo es la mejor mente, es la manera de mejor de pensar la tenía el Señor. Él nunca se equivocó. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener inclinación hacia una elección sabia. Nuestra mente determina lo que hacemos y además determina lo que sentimos. Si aceptamos pensamientos erróneos, pues darán por resultado errores, sentimientos errados. ¿Qué hizo Satanás allá en el huerto del Edén? Envenenando la mente de Eva. ¿Y qué fue el resultado?
Pues pensamientos equivocados, sentimientos equivocados. Ella empezó a pensar diferente que antes y empezó a sentir diferente que antes, y como resultado decidió, por sugerencia de Satanás, tomar del fruto prohibido. Así vemos además de dónde viene el pensar erróneamente. Satanás nos puede desviar nuestra mente a lo que no es bueno. Debemos estar alertas ante la sabiduría de este mundo, porque constantemente estamos expuestos a pensamientos, ideas, opiniones erróneas, y eso puede hacernos pasar un tiempo triste en la vida. El mundo dice, fíjese, el mundo nos dice, le dice especialmente a los jóvenes: si te gusta, hazlo. El mundo dice: diviértete mientras puedes. Después puedes tomar la vida en serio. Si quieres, eso es lo mejor que puedes hacer. Pero eso es sabio. Dice Dios: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La sabiduría del mundo pasa, dice la Biblia, pero la sabiduría divina es permanente, es eterna, son principios eternos. El ser humano debe recordar un principio muy importante, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de Jesucristo. Dice: está establecido a los hombres que mueran, y después de esto el juicio. Dice el mismo Salomón en Eclesiastés 11, dice: bueno, ¿quieres vivir a tu manera? ¿Quieres vivir sin tomar en cuenta a Dios? Pues hazlo, nada más toma en cuenta que Dios te va a llamar a cuentas. Eso es algo que no hay que olvidar. No vale la pena, joven, señorita, no vale la pena vivir a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántos de los oyentes y de los no oyentes están viviendo buscando la voluntad de Dios? Buscando pensar como Dios piensa, buscando decidir como Dios decide, como Dios ha decidido. El hombre quiere vivir libre, no quiere que ni Dios le diga algo. Cuidado, jóvenes, están invitados a que piensen, a que sean sabios, a que piensen como Dios quiere. Y usted dice: ¿cómo le voy a hacer? Mire, si usted lee el libro de Proverbios, usted va a aprender a hacer como Dios quiere, a pensar como Dios quiere y a querer lo que Dios quiere. Y a tomar decisiones como Dios quiere. Y eso es para el bien de usted. Si usted pudiera leer, por ejemplo, el capítulo 4 de Proverbios, usted podría encontrar cuántas bendiciones, cuántas promesas Dios hace a quien se decide por la sabiduría divina. ¿Qué debemos hacer para ser sabios en concreto? Vamos a tratar de explicar un poco acerca de qué debemos hacer para ser sabios de manera más concreta. Primero, no vivir como si Dios no existiera. Recuerde que Dios existe, y no solamente existe, Él toma nota de todos nuestros actos. Él quisiera que usted se sujete a sus principios porque es lo mejor para usted.
No viva como si Dios no existiera. Dios existe. Y Dios nos ha revelado su voluntad. Tenemos la Biblia. Allí está la revelación de la voluntad de Dios. Dice, y la promesa además. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Si usted desea en su corazón hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios, desear conocerla y hacerla, puede estar bien seguro que Dios se la va a dar a conocer, porque así lo prometió Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Le gustaría a usted conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué no? Es lo mejor para usted. Al fin de todo, usted sería el más feliz de este mundo, porque escogió algo que Dios le recomendó y es una de las cosas más importantes. Estamos continuamente ante los ojos y a la presencia de Dios. De modo que no viva como si Dios no existiera. Tómelo en cuenta. Desee su voluntad y Dios se encargará de dársela a conocer. Pida la sabiduría. Dice Santiago, el medio hermano del Señor, en Santiago 1:5. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, dice. Y Él con la promesa de que Él se le va a dar. Y cuando Dios nos autoriza a pedir algo, es porque nos la va a dar. Así que Él quiere que usted le pida la sabiduría. ¿Quiere usted deber pensar como Dios quiere y vivir como Dios quiere? Entonces pídale a Dios, empiece por leer la Biblia y va a encontrar de seguro cómo vivir una vida como Dios la quiere de usted. Busque la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Dijimos inicialmente, en Proverbios, libro de Proverbios, principalmente. El hombre que viva como Dios nos dice en ese libro, allí tiene todos los ángulos de las necesidades humanas. Allí está cómo debe vivir un anciano, cómo debe vivir una mujer, cómo debe vivir un hombre, cómo debe vivir un joven, cómo se debe disciplinar a un niño, cómo formarlo, en fin, todo está dicho ahí en ese libro. Si usted se pusiera a leerlo, este libro deberíamos leerlo una vez por mes. Si leyésemos un capítulo diario, cada mes leeríamos una vez el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios solo tiene 31 capítulos. Repito, leyendo uno cada día a cada mes. Podríamos leerlo 12 veces al año. Y veríamos los resultados. Si nosotros, sinceramente, pudiéramos leerlo con el ánimo de encontrar provecho, allí encontraría gran provecho. Busque la sabiduría de Dios. Lea el libro de Proverbios. Renueve su mente. Empiece a leer la Biblia y a pensar como Dios quiere. En Romanos 12:1 y 2 dice que no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que usted pueda renovar su entendimiento y ajustarlo a la voluntad de Dios, es necesario que lea la Biblia. Y entonces cambiará su modo de pensar, su mente será otra y será un hombre o una mujer feliz. Hay que cambiar, hay que reemplazar
esos pensamientos sucios que están ahí en la mente, esos pensamientos de envidias, de críticas, de egoísmo y otras cosas. Hay que quitar esas imágenes sucias que están en la mente. Renueve su mente por medio de la lectura de la palabra del Señor. Sí. Reemplace la mentira por la verdad. Reemplace las ideas nuestras por las ideas de Dios. Las ideas de Dios son muy superiores. Decida hacer las elecciones correctas. Decida hacer las elecciones correctas de acuerdo con la Biblia. ¿Quiere usted ser sabio? Una de las cosas que puede hacer es, si usted así lo decide, es venir a este lugar donde nos reunimos para leer la Biblia y la gente empieza a pensar como Dios quiere y como Dios piensa y empieza a ver resultados. Sí, por eso la invitación es decidir hacer las elecciones correctas. Sí, dice la Biblia, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es solo saber hacerlo, no solo saber lo que es correcto, sino elegir lo que es correcto. La primera cosa que usted debe decidir, y aquí principiaría su sabiduría. Le voy a decir dónde principiaría su sabiduría. Su sabiduría depende de una elección muy importante que usted necesita hacer. Mire, el Señor Jesucristo, platicando con un religioso, le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, dijo, voy a enfatizar esta frase, este pensamiento de Cristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta frase es igual a decir que Cristo dijo, es necesario que Jesucristo fuera a la cruz. Eso quiere decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Repito, que es igual a decir, Cristo dijo, es necesario que Cristo fuera a la cruz a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Según este pasaje. ¿Por qué era necesario, según Cristo, que Él fuera levantado allá en aquella cruz, que fuera a estar allá en aquella cruz 6 horas? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señoras y señores, el Evangelio no es una religión. Hay que aprenderlo de una vez por todas. El Evangelio no es una religión, es el mensaje de la salvación en Cristo. El ángel lo dijo en Lucas 2. Os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ese era el Evangelio que traía. Esas eran las buenas nuevas, porque Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y aquí ¿qué va a elegir usted? Repite el Señor la motivación que Dios tuvo para enviar a su Hijo y morir en una cruz por nosotros, por nuestros pecados. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está insistiendo en la razón de su muerte,
tratando de aclararla, que era para que posteriormente la persona que creyera en Él tenga vida eterna. No le dijo para que tenga esta religión. Cristo no vino a inculcarnos una religión. Cristo vino a decirnos que Él venía a morir por nosotros para que tuviéramos vida. Él le dijo a Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Ese es el Evangelio. Repito, y como quisiera que usted captara esto, el Evangelio no es una religión, es el mensaje de que en Cristo hay salvación. Ahora, y dice el Señor, aclarando, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es el mundo? Usted y yo. La humanidad quiere decir, para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, los que crean de los que viven en este mundo. Los que viven en ese mundo, que crean que Jesucristo murió para darnos la salvación, la vida eterna, dice Cristo, así es. Y concretamente dice que es el único medio por el cual las personas pueden encontrar vida eterna. El que en Él cree, dice el verso 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué es lo que requiere Dios? Repetidamente ha dicho que todo aquel que cree. Es lo que nos toca, creer que hay salvación en Cristo, creer que murió Cristo para salvarnos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice que porque sus pecados son muchos, o no dice que porque no tiene X religión. No, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojalá que usted no sea de las personas que menciona a Cristo en el versículo 19 de Juan 3. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué decisión toma usted de este pasaje de Juan 3? De su respuesta a este pasaje de Juan 3 depende su felicidad eterna. Si usted reconoce que Jesucristo, que usted es un pecador o pecadora, que no puede salvarse por sí mismo, no hay religión que salve, porque si hubiera ya para qué venía Cristo. De modo que no había manera de salvarnos. Y el Señor dice, si la persona dice, bueno, yo soy pecador, necesito un Salvador, y si ese Salvador es Jesucristo, yo lo apropio. Esa es buena decisión. Pero si usted se negara a ello, no queda más sacrificio por sus pecados. No hay esperanza, porque en ningún otro hay salvación. O que Dios le ayude y que usted permita hacer la mejor decisión, y que es reconocer el sacrificio de Cristo para su salvación. Ese programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Ustedes se han invitado a escuchar este programa que nos habla lo que Dios nos dice por la palabra del Señor, por la Biblia. Y además, ¿cómo quisiéramos que usted animara a otros a escucharlo? Piense en el bien que le puede hacer usted a otra persona, recomendándole este programa. Ojalá que fuese así, especialmente los que me conocen, los que me oyen que son creyentes en Cristo. Así que Dios le bendiga y disfrute otro canto con mensaje
de la Biblia.